¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Somos Frenos del Perú. Y el día de hoy hemos decidido compartir con ustedes un video más que todo para absorber dudas de clientes que pues nos hacen consultas a través de las redes sociales, ¿no? Entonces en esta oportunidad vamos a hablar sobre el tema relacionado a los discos de freno. Cosas básicas como qué tipo de discos existen en el mercado, para qué tipo de vehículos son destinados, cómo son fabricados, en qué materiales están compuestos, etc. Y algunas características adicionales que corresponden a diferentes discos que ya han sido fabricados para línea performance o línea de vehículos de alta gama. Entonces, bueno, empezamos. Tenemos dos grandes familias de discos de freno. Unos son los discos sólidos, como ven acá, y otros son los discos de frenos ventilados. Vamos a ver un poco la diferencia entre ambos. El disco sólido, como su propio nombre lo indica, pues es un solo disco, básicamente compuesto por la masa del disco. Si ven en la parte central, no cuenta con una separación para las paletas de ventilación. Normalmente este tipo de disco se utiliza en la parte posterior de los vehículos. Hay vehículos antiguos, ya de años, llamémosle del 90 para atrás tal vez, que presentaban discos de freno sólido en la parte delantera. Obviamente la tecnología avanza, los vehículos, los clientes exigen que los vehículos tengan otro tipo de prestaciones que pues se hace necesario la utilización de otro tipo de discos, ya no el disco sólido, sino el disco ventilado. Este es el disco ventilado. Los discos ventilados en un 90 sacando ese porcentaje de vehículos antiguos que todavía están en el mercado, que utilizan discos sólidos adelante, pues llamémosle que sea un 98% de vehículos actualmente utilizan ya discos ventilados en la parte delantera, y un 80-85% de vehículos utilizan ya discos ventilados en la parte posterior. Normalmente eso se ve en vehículos de alta gama y vehículos de alta potencia y velocidad. Entonces requieren una mayor potencia de frenado en la parte posterior, y por ende pues la temperatura que alcanzarían las pastillas y los discos de freno en la parte de atrás requieren de que tenga un sistema de ventilación para que pueda trabajar eficientemente. Este es el disco ventilado. Si se dan cuenta, en la parte central tiene una separación, y esa separación alberga las paletas de ventilación. Hay diferentes tipos de paletas de ventilación que los vamos a ver en un momento, pero básicamente estas son las paletas que permiten el flujo del aire para que sea expulsado más rápidamente. Está compuesto por dos discos, es decir, al momento de la fundición tiene un disco interno y un disco externo. Bueno, ya visto la diferencia entre los discos sólidos y ventilados, pues quería comentarles sobre una tercera familia que está ya ingresando en vehículos originales. Ya se está introduciendo este tipo de disco en autos o camionetas también de altas prestaciones. Pues estamos hablando de diferentes marcas, tal vez BMW, está Audi, Mercedes, Porsche, Jaguar, marcas de esa gama, que es una gama alta, están introduciendo otro tipo de disco que yo podría considerarlo como una tercera familia, que son los discos compuestos. Los discos compuestos, como el que ven acá en el video, este es un disco de un BMW 135i. Como ven, bueno, ¿por qué se le llama compuesto? Porque está compuesto por dos componentes de materiales distintos. Tenemos la copa del disco, que es de aluminio, y la superficie de fricción o el disco, que es de fundición gris. Ahora, estos dos componentes están unidos por estos remaches o sujetadores, por llamarlo así, que unen pues la copa con la superficie de fricción o disco de hierro de fundición gris, ¿no? En general, por ejemplo, los discos comerciales, ya sea sólido o ya sea ventilado, están fabricados de fundición gris. Existen otros componentes, otros materiales que se utilizan para fabricación de discos, por ejemplo, de superdeportivos,
que son los discos de carbono cerámico. Ahí está Ferrari, Lamborghini, Bugatti, McLaren, etc. Son básicamente la línea de superautos que utilizan ese tipo de material para sus discos. Obviamente lo requieren por las exigencias y por las grandes potencias que manejan este tipo de marcas, ¿no? Y tenemos ya por último los discos de carbono a carbono, que son otro material utilizado ya en vehículos de competencia, ¿no? Estamos hablando netamente de la línea Fórmula 1. Entonces son diferentes materiales que van siendo utilizados de acuerdo a la exigencia y a las necesidades del sistema de freno de cada uno. Entonces estos son fundiciones gris, como le digo, están hechos en fundiciones gris, pero ya los discos compuestos están compuestos por la copa de aluminio. Esta copa de aluminio pues reduce el peso, que es bastante importante. Más o menos calculo que es un 15 a 20% en reducción de peso comparado con un disco de estas dimensiones si fuera, por ejemplo, de este tipo, que es un disco ventilado convencional, pero está hecho todo de fundición gris, tanto la copa como la superficie de fricción. Entonces básicamente esta composición de este disco, esta nueva tecnología realiza le da una reducción de peso de más o menos un 20%. Adicionalmente, mejora las dilataciones térmicas entre ambos materiales, ¿no? Evitando la rotura, evitando fracturas de discos a temperaturas excesivamente altas. Para complementar un poco el tema de la fundición gris, que es la base de fabricación de todos estos discos que vemos acá, existe la fundición gris pero de alto carbono. Coincidentemente los discos que tengo acá mostrándoles son de alto carbono. Muy aparte que este sea un disco posterior, según la norma o exigencia del fabricante, exige de que sea un disco de alto porcentaje de carbono. Este es un disco de un Mercedes A200. Entonces, por lo general son más caros. Los vehículos o los discos, que son de porcentaje de carbono mayor, pues son ligeramente más costosos, y es básicamente por la calidad del material que se utiliza y por la tenacidad que se puede lograr con ese tipo de material, y es básicamente debido a las exigencias que requiere el fabricante en cuanto al sistema de frenos. Con ese porcentaje de carbono se ha demostrado técnicamente de que reducen la vibración y por lo tanto los ruidos en las pastillas de freno. Eso lo vamos a ver ya después, tal vez en otro video, pero básicamente quería comentarles el tema de los materiales para que sepan que hay calidades. De hecho, discos de dudosa procedencia, hay que tener mucho cuidado con eso. Puede ser que un cliente esté buscando un disco, por ejemplo, para una Porsche Cayenne, obviamente con marcas de gran calidad y marcas de renombre. Por ejemplo, nosotros trabajamos con Brembo. Sabemos que en ese vehículo se exige un disco de alto carbono, porque el fabricante lo exige por el tipo de camioneta que es. Pero existen productos, en este caso en internet, que uno puede encontrar a bajo precio, que puede ser que sea compatible con Porsche, como en el caso de la Cayenne, tenga las mismas dimensiones, sea exactamente igual al disco original que físicamente está pidiendo el auto, es decir, la codificación, etcétera, todo es exactamente igual, pero no está contemplado el hecho de que esté fabricado con un material especial para ese vehículo. Puede generar problemas de rendimiento, inclusive problemas físicos con el disco, se puede fisurar, puede generar cualquier problema hasta catastrófico al momento de utilizar el vehículo en altas velocidades, que es básicamente para lo que fue hecho, y pues ese vehículo desarrolla rápidamente mucha velocidad en carretera. Entonces hay que tener mucho cuidado respecto al tema relacionado a los materiales, ¿no? Entonces quería hacer hincapié en eso para que tengan en cuenta que los discos no son todos iguales. Los discos tienen diferencias, y si usted va a una marca como Brembo, por ejemplo, que es una marca muy reconocida, yo considero que es el mejor fabricante de discos actualmente en el mundo, pues saber
ciegamente de que ese disco ha sido fabricado específicamente para su auto con las especificaciones y requerimientos del fabricante de su vehículo. Y para eso pues hay una norma que es la SR90, que en este caso Brembo cumple en todos sus discos de freno de producción para venta al público, que es una norma que contempla pues que todos los discos fabricados por Brembo tengan las especificaciones correctas, así que es súper seguro y súper confiable. Un poco para complementar el tema relacionado a las paletas o a la ventilación, ¿no? la geometría de las paletas de ventilación, pues vamos ya a dejar esto a un lado. Ya sabemos las características, los usos que se le da a este tipo de disco sólido, y nos vamos a enfocar ya en los discos ventilados para por último pasar a los discos hiperventilados o perforados o ranurados. Entonces, en el caso de las ventilaciones, este es como un adicional. De hecho, no todos estamos, cada vez que compramos un disco, viendo a través del disco, ¿no? En la parte de acá, si es que es una paleta recta, es una paleta curva, o es una paleta tipo PVT, ¿no? Entonces, pero para que sepamos que existen cuatro, bueno, enfoquémonos en los tres principales, que son las paletas rectas, que son de manera radial. En este caso, cada disco tiene una cantidad específica de paletas. Eso va a depender mucho del diámetro del disco y obviamente de la especificación del fabricante. Entonces son paletas rectas que dan una muy buena ventilación si lo comparamos obviamente con un disco sólido, ¿okay? Entonces este es el primer tipo o diseño aerodinámico de las paletas. Esto tiene que ver mucho con aerodinámica, la cantidad de flujo de aire que va a expulsar el disco. Luego tenemos las paletas curvas o direccionales. Vamos a explicar acá. No tengo ahorita un disco con esas características, pero las paletas curvas o direccionales pues vienen en vehículos de muy alta gama o se utilizan mucho como discos para vehículos de competencia también o de carreras, ya que la ventilación es mucho mayor a lo que si fuera una paleta recta. Da un efecto como un ventilador, imagínense más o menos. Tiene una cantidad específica de paletas también, pero con una curvatura especial que genera una mayor velocidad al expulsar el flujo de aire caliente. Entonces, básicamente ese tipo de diseño de las paletas curvas hace de que yo tenga dos discos para un vehículo, por ejemplo, el disco izquierdo y el disco derecho, tienen posición. En ese caso, los discos se compran por unidad, es decir, el disco derecho es un código y el disco izquierdo es otro código. No puede uno confundir y colocar un disco direccional en el lado derecho, por ejemplo, cuando es izquierdo, y el otro izquierdo en el lado derecho. Es decir, ese es un error bastante común. Esa posición de esas paletas tiene una razón y eficientemente trabajan en la posición que especifica el disco. ¿Okay? Entonces, ante eso, es decir, porque de hecho es más costoso tener dos discos de freno o fabricar, o que el fabricante tenga dos discos de freno, el disco izquierdo y el disco derecho, se desarrolló un tercer diseño que es el PVT, que es el nombre PVT es patentado por Brembo, pero es básicamente una malla interna que hace que la ventilación sea inclusive mejor que las paletas curvas, pero ya se puede tener un disco para ambos lados. No tienen dirección. Acá imprimí esta imagen, es un poco más complicado de poder entenderlo si yo les hago algún dibujo en el mismo disco, pero esto es así. Internamente son como unos pilares que hace de que el flujo de aire sea mucho más rápido que si fuera curvo la paleta interna. Esto se llama el diseño PVT. Sí, más adelante podemos tocar este tema a mayor detalle, es mucho más técnico y tiene que ver mucho con aerodinámica, pero el flujo en términos generales es mucho mayor que el flujo de una paleta curva. Esta es la última tecnología que se utiliza y pues me permite a mí reducir costos también, ya que al tener este tipo de distribución interna tengo
la posibilidad de tener el mismo disco para ambos lados. Es decir, el disco izquierdo es el mismo que el disco derecho, el disco derecho es igual al mismo que el disco izquierdo. Acá tenemos una muestra de ello. Este, por ejemplo, es un disco de un Mercedes AMG que viene ya con ese diseño PBT. Bueno, no se ve muy bien, pero si lo ampliamos es básicamente eso, ¿no? Entonces, esto hace que reduzca costos y pueda utilizar o vender los discos en pares, ¿no? Es decir, el par delantero y el par posterior tienen ese tipo de ventilación. Me mejora la ventilación, la eficiencia en la ventilación de los discos y a la vez reduce los costos en la fabricación del disco. Ahora vamos a hablar de algo interesante, bueno, que en realidad son la mayor cantidad de preguntas en nuestra página, en nuestras redes sociales, es sobre los discos hiperventilados. Yo prefiero llamarlos discos ventilados. Bueno, puede venir también en sólidos, ¿cierto? Los discos sólidos también pueden traer perforaciones o ranuras. Entonces yo prefiero llamarlo un disco ventilado, ranurado, o un disco ventilado perforado, o en algunos casos mixto, como justamente estos dos discos que les voy a mostrar. Todos los discos originalmente han sido fabricados de esta manera. Las perforaciones y las ranuras son un mecanizado posterior a la fabricación del disco. No es que los discos salgan de un molde o salgan de ya completamente perforados o ranurados. Eso no es así, ¿no? Si el disco parte de esto, bueno, en realidad parte de un molde, luego se hace el mecanizado para llegar a las dimensiones y especificaciones del disco, y por último se hace el mecanizado que es de la perforación o de la ranura. Entonces, básicamente para que sepan. Ahora, con esa misma idea, pues no todos los discos perforados o ranurados que vemos en el mercado, si no todos, quiere decir que sean buenos, o que sea de una buena calidad, o que el material el cual ha sido fabricado sea de las especificaciones que necesito, etcétera, etcétera. Hay mucho en internet que uno puede conseguir discos perforados y ranurados a bajo costo. Ahora, muchos piensan de que el hecho de que tenga las ranuras pues quiere decir que es un disco para yo poder darle las exigencias que bueno, estoy buscando, en este caso mayor velocidad, frenados más constantes, mayor exigencia en este caso en los frenos. Entonces eso no es realmente así. Partiendo de la idea que los discos han sido fabricados primero de esta manera, pues la respuesta es de que hay que buscar primero a un fabricante de discos o una marca reconocida que me garantice la calidad del material que estoy utilizando. En este caso, podemos ir con este ejemplo de este disco de Mercedes. Este es un AMG, es una serie A45 AMG o CLA45 AMG, comparten el mismo disco. Entonces acá vemos, por ejemplo, cómo viene originalmente un disco. Obviamente los discos perforados y ranurados tienen un costo más elevado que si fuera un disco convencional sin hiperventilación. Entonces, en este caso, pues este disco está fabricado con los materiales y las especificaciones que exige el fabricante para este tipo de auto, que es un auto de mucha potencia, mucha velocidad, pues y requiere pues que los frenos trabajen a la perfección. Entonces, primero garantizamos de que el material sea el correcto, que sea un acero de alto carbono y de alta calidad. Y pues luego viene ya el trabajo de perforación o ranuras. En este caso, vamos a empezar a hablar de las perforaciones. Las perforaciones pues tienen tres grandes razones por las cuales los fabricantes deciden realizar estas perforaciones en algunos vehículos. Primero es para la expulsión de gases. De hecho, cuando el material está en contacto con el disco de freno a altas temperaturas, pues se genera gas
entre ambos componentes. Entonces es justamente por estos agujeros o por estos agujeritos que se escapa ese gas entre ambos componentes y pues genera una mayor eficiencia en el contacto de la pastilla con el disco. Entonces esa es una de las razones por las cuales se hacen estos agujeritos. Dos, es para mejorar la ventilación, por el nombre hiperventilado, pues para mejorar la ventilación del disco. Ahora, hay otros métodos de ventilación más eficientes que el hacerle agujeritos a los discos, pero bueno, en el tema numérico pues podemos darle el rango de un 10 a 15% en la mejora si es que se agregan estas perforaciones a los discos. ¿Cuál es la parte un poco perjudicial al realizar estas perforaciones? Pues que son concentradores de tensión. Cuando el disco, o en este caso el sistema de freno se está utilizando exigentemente, pues ahí con estos agujeritos pues es donde va a empezar a fisurarse los discos porque son concentradores de tensión. Entonces es por eso que normalmente discos perforados no se ven por ejemplo, en competencias de alto rendimiento, en el WRC, en la Fórmula 1, etcétera, no van a ver este tipo de perforaciones porque cuando se exige a temperaturas muy elevadas, pues el disco empieza a agrietarse hasta fisurarse justamente por la presencia de estos agujeros. Pero bueno, es lo suficientemente resistente y lo suficientemente funcional para vehículos de alta gama de calle, ¿no? Para vehículos urbanos. Y la tercera razón por la cual lo realizan estas perforaciones es justamente, como les decía, por un tema estético, ¿no? Es decir, los autos europeos en su mayoría prefieren realizar estas perforaciones para que obviamente el vehículo se vea genial, porque de hecho llevar un disco con estas características el vehículo cambia completamente y pues tiene un look bastante agresivo. Entonces esa es la tercera razón y creo que tal vez es la más importante por la cual vehículos o marcas de alta gama como Mercedes, Porsche u otras marcas de ese nivel pues deciden realizar perforaciones en sus discos de freno. Hay que considerar que estamos hablando de discos de fundición. Si ya pasamos a discos de carbono o a discos de carbono cerámico ya es otro tema, pero en discos de fundición gris pues esas son las tres principales razones por las cuales se hacen perforaciones. Ahora nos vamos a las ranuras. Vamos a ir con otro disco para cambiar. Este es un poco más ligero justamente por el uso de la copa de aluminio del material compuesto. Entonces vamos al otro tipo que son las ranuras. Las ranuras tienen una función bastante similar a las perforaciones, a diferencia de que no es un concentrador de tensión y por ende pues no va a iniciar un proceso de fisura o de fisuramiento en sí del disco. Es un poco más resistente en altas temperaturas y exigencias que el disco perforado. Básicamente estas ranuras pues tienen esa función de darle una mayor facilidad para la expulsión de gases, similar a las perforaciones, ¿no? Y como tercer punto importante es un mecanismo para poder limpiar las pastillas de freno en condiciones extremas. Estas ranuras pues sí me va a dar una menor vida o durabilidad a las pastillas. Ahí a veces hay clientes que piensan de que ponerle las ranuras le va a dar mayor durabilidad y es al contrario, pero en ese tiempo de vida que es ligeramente menor, llamémosle tal vez un 10% nada más en kilometraje, como si es que no tuviera estas ranuras, pero sí te va a dar un beneficio de más o menos un 20 o 25% de retrasar la fatiga de la pastilla, ¿sí? En condiciones extremas pues las pastillas logran cristalizarse y pues el hecho de tener las ranuras hace de que la pastilla retarde ese efecto y pueda ser limpiada constantemente y por ende pues, tener un mayor tacto y una mayor precisión en condiciones extremas. Entonces
Básicamente por eso se realizan las ranuras, y es por eso que se ve mucho en vehículos sí de carrera en utilizar ranuras. Hay muchos que usan ranuras curvas, otros que utilizan ranuras, en este caso en diagonal, como la que ven acá, pero se ve mucho en autos de competencia de alta gama el uso de ranuras por esas prestaciones que nos dan, ¿no? Entonces yo particularmente recomiendo, dentro de lo posible, utilizar ranuras. Obviamente este es un disco original con las especificaciones originales para el vehículo europeo, con la resistencia suficiente como para llevar perforaciones, pero hay casos en donde si tienen la decisión de usar ranuras o perforaciones, pues considero de que más funcional es el utilizar las ranuras y no las perforaciones, pero bueno, eso ya depende del cliente también. Si es que lo que él busca también es un tema de look, pues utilizar las perforaciones. Por último, vamos a hacer algo muy breve respecto a los discos ya en servicio. Especificaciones de los discos que tiene uno que cumplir estrictamente para que el sistema de frenos trabaje de manera eficiente. Hay que ser conscientes de que depende mucho de tener un buen sistema de frenos, depende básicamente de su vida, así de simple. El hecho de tener un sistema de frenos en mal estado o deficiente puede causar muchos problemas y es una de las partes más importantes. Entonces hay que ser muy conscientes respecto a ello. Hay que comprar o hay que adquirir productos de calidad, productos de marca, productos originales, para justamente evitar cualquier tipo de problema o inconveniente. Entonces, como algo adicional, quería comentarles sobre esto de acá. En cualquier disco de freno, todos los discos de freno realmente, viene inscrito el código del disco de freno y un espesor mínimo. Tanto las pastillas como los discos de frenos tienen desgaste, siempre se van a desgastar porque obviamente estamos hablando de dos superficies en fricción que generan un desgaste. Tal vez las pastillas de freno en algunos casos, en la mayoría de los casos, por ejemplo de autos americanos, japoneses y asiáticos, se desgasta más rápido que en este caso los discos. Y en el caso de vehículos europeos, en su mayoría, pues los discos de freno también se desgastan con tanta rapidez como se desgastan las pastillas. Eso va a depender mucho del material que se esté usando en las pastillas de freno y en el mismo material del disco. Entonces, esta especificación mínima de espesor es muy importante para poder tener un sistema de frenos eficiente en tu auto. Muchos clientes, inclusive talleres, cometen el error de pensar de que esta muesca, no sé si se va a ver, pero acá en el disco hay un espacio, hay una parte, un tramito, donde tiene una muesca, es como una hendidura, es corta, más o menos de este tamaño. La mayoría de discos lo llevan, los sólidos no, por ejemplo, ahorita les vamos a explicar por qué, pero esta muesca no es el espesor mínimo que hay que cumplir. Hay, como le digo, clientes o muchos clientes que nos comentan, pero todavía el espesor tiene espesor. En realidad esta muesca es un balanceador del disco, es un balanceador de la masa del disco que rota. Es decir, esto no tiene nada que ver con el espesor mínimo. El espesor mínimo del disco viene inscrito en todos los discos, ya sea, en este caso Brembo lo lleva grabado con láser en la parte externa o también en la cara lateral, o en otras marcas también lo vienen grabado en la parte interna de la copa. Pero todos los discos deben llevar esa grabación de los códigos, las especificaciones, la norma que está cumpliendo ese disco de freno en la cual fue fabricado, y además el espesor mínimo. El espesor mínimo, la única forma de uno saberlo es midiéndolo. En este caso pues tienen que requerir a un calibrador. Hay muchos que lo miden con wincha y tampoco es suficiente porque necesitamos tener precisión, y obviamente una wincha es para medir objetos de mayor dimensión, con menor tolerancia, ¿no? Con mayor tolerancia. Entonces tiene que hacer uso de un calibrador para poder corroborar la medida del disco en la cual está actualmente. Entonces es muy importante respetar esa medida
para justamente evitar cualquier problema o cualquier riesgo con tu sistema de frenos. Básicamente eso era lo último que quería comentarles. Cualquier duda, cualquier consulta, pues está en nuestras redes sociales. De hecho, vamos a hacer un video posterior referido a pastillas de freno, que es un poco más amplio, es un poco más denso el contenido, pero tal vez vamos a ver si lo podemos hacer en 2 partes y poder comentarles sobre los componentes que hay, las infinidades de materiales que existen en lo que son pastillas de freno, características de cada componente, diferentes características que en realidad hacen de que el vehículo a la cual se le coloquen esas pastillas de freno pues sea el más adecuado, ¿no? No es solamente poner por poner, sino saber qué hay detrás de ello, qué material es el más adecuado para cada vehículo y a la vez para cada cliente, ¿no? Entonces todo eso vamos a verlo en un siguiente video. De hecho, queremos compartir esto para que puedan resolver sus dudas y pueda ser más didáctico el hecho de compartir información de manera visual, ¿no? Así que ya nos estaremos viendo pronto en otro video más y pues ha sido un gusto poder ayudarnos. Gracias.